Hola a todos, bienvenidos. Soy César Escobar, estudiante de Ingeniería en Ecología, y hoy exploraremos un tema esencial en el mundo laboral, los riesgos de trabajo. Durante los próximos 15 minutos, aprenderemos qué son, cómo afectan a los trabajadores y a las empresas, y por qué es crucial prevenirlos. Pero antes de comenzar, quiero que reflexionen. ¿Alguna vez han conocido a alguien que sufrió un accidente laboral? Tal vez alguien que tuvo que dejar de trabajar debido a una enfermedad causada por las condiciones en su lugar de trabajo. Estos casos son más comunes de lo que creemos, y por eso es tan importante hablar de los riesgos de trabajo. Primero, ¿qué entendemos por riesgos de trabajo? Según la Ley Federal del Trabajo, son accidentes o enfermedades que surgen durante o como resultado de nuestras actividades laborales. En otras palabras, cualquier situación que ponga en peligro nuestra salud mientras desempeñamos nuestras funciones. ¿Por qué importa esto? Porque estos riesgos no solo afectan físicamente a los trabajadores, sino que también generan enormes costos para las empresas, impactan la productividad y, en casos graves, pueden tener consecuencias sociales significativas. Por ejemplo, imagina que un trabajador está operando maquinaria sin el equipo de protección adecuado. Un accidente en estas circunstancias no solo puede causar una lesión grave, sino que también puede dejarlo incapacitado para continuar con su trabajo, afectando su calidad de vida y la economía de su familia. A lo largo de este video, exploraremos cómo prevenir estos riesgos, cuáles son las responsabilidades de empleadores y trabajadores, y cómo manejar situaciones cuando los accidentes ocurren. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Ahora que entendemos qué son los riesgos de trabajo, hablemos de los dos tipos principales, los accidentes laborales y las enfermedades de trabajo. Ambos tienen características únicas y consecuencias importantes que debemos conocer. Primero, los accidentes laborales son eventos inesperados que ocurren durante la jornada laboral o como consecuencia directa de las actividades realizadas. Por ejemplo, una caída desde una altura, el uso incorrecto de maquinaria o un choque mientras se realizan entregas. Estos eventos suelen ser repentinos, pero pueden tener consecuencias graves o incluso fatales si no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Por otro lado, las enfermedades de trabajo no son tan inmediatas como los accidentes, pero son igual de peligrosas. Estas enfermedades se desarrollan con el tiempo debido a la exposición constante a factores de riesgo en el ambiente laboral. Por ejemplo, los trabajadores en fábricas químicas pueden desarrollar problemas respiratorios debido a la exposición prolongada a sustancias tóxicas, o un empleado de oficina podría sufrir lesiones por movimientos repetitivos, como el síndrome del túnel carpiano. Es importante mencionar que, en México, la Ley Federal del Trabajo reconoce estas dos categorías y regula los procedimientos para prevenirlas, atenderlas y, en caso necesario, compensarlas. Un dato interesante es que los sectores con mayor incidencia de accidentes laborales son la construcción, la minería y la manufactura. Sin embargo, eso no significa que otros entornos laborales estén exentos de riesgos. Por ejemplo, en oficinas también se pueden presentar accidentes, como caídas, quemaduras con equipo eléctrico o incluso problemas de salud relacionados con el estrés crónico. En resumen, tanto los accidentes como las enfermedades de trabajo tienen un impacto significativo en los trabajadores y en las empresas. Reconocer estos riesgos es el primer paso para prevenirlos. Ahora que entendemos los tipos de riesgos de trabajo, hablemos de lo que establece la Ley Federal del Trabajo en México para proteger a los trabajadores y definir las responsabilidades de los empleadores. Este marco legal
Es fundamental para garantizar la seguridad en los lugares de trabajo y para asegurar que las víctimas de accidentes o enfermedades laborales reciban el apoyo necesario. Primero, ¿qué dice la ley? La Ley Federal del Trabajo establece que los empleadores tienen la obligación de garantizar condiciones laborales seguras. Esto incluye proporcionar equipo de protección personal, realizar evaluaciones de riesgos, capacitar a los empleados y mantener un ambiente de trabajo saludable. Es decir, el empleador debe prevenir los accidentes antes de que ocurran. Por otro lado, los trabajadores también tienen responsabilidades. Deben cumplir con las normas de seguridad establecidas, utilizar correctamente el equipo de protección proporcionado y reportar cualquier condición peligrosa en el lugar de trabajo. La seguridad es un esfuerzo conjunto que requiere compromiso de ambas partes. ¿Qué sucede si, a pesar de las medidas preventivas, ocurre un accidente o se detecta una enfermedad laboral? Aquí es donde entran los derechos del trabajador. Según la ley, los empleados tienen derecho a recibir atención médica inmediata y gratuita. En casos más graves, como lesiones permanentes, pueden recibir una indemnización proporcional a la gravedad de su incapacidad. Por ejemplo, imagina un trabajador que sufre una lesión en su brazo debido a un accidente con maquinaria pesada. Si el empleador no proporcionó la capacitación adecuada o ignoró protocolos de seguridad, este trabajador tendría derecho a una compensación económica, además de tratamiento médico. Es crucial que tanto trabajadores como empleadores conozcan sus derechos y responsabilidades, ya que esto no solo protege a las personas, sino que también fomenta ambientes laborales más seguros y productivos. Ahora vamos a hablar de un tema clave, el cálculo de indemnizaciones por riesgos de trabajo. Este proceso está diseñado para garantizar que los trabajadores afectados reciban una compensación justa y proporcional al daño sufrido. Vamos a verlo paso a paso con un ejemplo práctico. Imaginemos un caso realista. Un trabajador opera maquinaria pesada en una fábrica y debido a un mal funcionamiento pierde parcialmente la movilidad en su brazo. Este accidente clasifica como un riesgo de trabajo y el trabajador tiene derecho a recibir una indemnización. ¿Cómo se calcula esa indemnización? Primero, identificamos el tipo de incapacidad según la Ley Federal del Trabajo. 1. Si el trabajador puede recuperarse completamente, es una incapacidad temporal. 2. Si pierde parcialmente la capacidad de realizar sus tareas, es una incapacidad permanente parcial. 3. Si pierde totalmente la capacidad de trabajar, es una incapacidad permanente total. En este caso, el trabajador tiene una incapacidad permanente parcial. Segundo, determinamos la base de indemnización, que se calcula con el salario diario del trabajador y un número de días asignado según el tipo de lesión. Hagan conmigo este ejemplo. Salario diario, 400 pesos. Días de indemnización para lesiones graves, 500 días. Cálculo base, 400 pesos por 500 días, 200,000 pesos. Tercero, aplicamos el porcentaje de incapacidad. Si la lesión afecta al 50% de su capacidad laboral, se multiplica la base por ese porcentaje. 200,000 pesos por 50% hará 100,000 pesos. Finalmente, este trabajador recibiría una indemnización de 100,000 pesos por su incapacidad parcial. Estos cálculos son vitales para garantizar justicia económica. Sin embargo, también nos recuerdan lo costoso que es no prevenir los riesgos en primer lugar. Prevenir siempre será mejor que lamentar. En este bloque, exploraremos cómo evitar los riesgos de trabajo antes de que ocurran. Esto no solo protege la salud de los trabajadores, sino que también reduce costos para las empresas y fortalece la productividad. La prevención comienza con identificar los riesgos potenciales.
Cada lugar de trabajo tiene peligros específicos. En la construcción, las caídas desde alturas son comunes. En fábricas, el manejo de maquinaria pesada representa un riesgo, y en oficinas, las malas posturas pueden provocar lesiones a largo plazo. Por eso, el primer paso es realizar una evaluación de riesgos. Después de identificar los riesgos, es esencial implementar medidas de seguridad. Esto incluye equipo de protección personal, casco, guantes, gafas, arneses, entre otros, según el tipo de trabajo. Capacitación. Asegurarse de que los empleados sepan usar herramientas y maquinaria correctamente. Protocolos claros. Establecer procedimientos para emergencias y mantenimiento regular del equipo. Ahora un ejemplo práctico. En una construcción, la instalación de barandales y líneas de vida puede prevenir caídas fatales. Además, al capacitar a los trabajadores en el uso de arneses, se reduce significativamente el riesgo de lesiones graves. La prevención también tiene beneficios económicos. Según estudios, por cada peso invertido en seguridad laboral, las empresas ahorran hasta 5 pesos en costos relacionados con accidentes e indemnizaciones. Además, un entorno laboral seguro mejora la moral de los empleados y refuerza la reputación de la empresa. Para cerrar, hablemos del impacto de los riesgos de trabajo en 3 niveles: individual, empresarial y social. Estos efectos trascienden el lugar del accidente y nos afectan a todos. Primero, el impacto en el trabajador. Pérdida de ingresos. Un accidente puede limitar o eliminar la capacidad del empleado para trabajar, reduciendo su estabilidad económica. Salud afectada. Lesiones graves o enfermedades laborales pueden causar dolor crónico y limitar las actividades cotidianas. Calidad de vida disminuida. Estos efectos impactan no solo al trabajador, sino también a su familia, generando tensión emocional y financiera. Segundo, el impacto en la empresa. Gastos elevados, indemnizaciones, tratamientos médicos y pérdida de productividad son costos directos de los accidentes laborales. Daño reputacional. Una empresa con un historial de accidentes frecuentes pierde la confianza de sus empleados y clientes. Disminución de productividad. Cada día que un empleado afectado no trabaja, la empresa pierde horas de trabajo valiosas. Tercero, el impacto social. Carga en el sistema de salud. Los accidentes laborales generan costos adicionales para los servicios públicos de salud, consecuencias económicas y sociales. Las familias de los trabajadores afectados suelen enfrentar dificultades económicas, lo que puede aumentar la dependencia de programas de apoyo social. En conclusión, los riesgos de trabajo no solo afectan a quienes los sufren directamente, su impacto se extiende a las empresas, las familias y la sociedad en general. Por eso, prevenir no es solo una opción, es una necesidad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Recuerda, un entorno laboral seguro beneficia a todos. Hasta la próxima.